Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al analista económico Alberto Acosta. Alberto, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, como ya lo anunciamos hace un minuto, el día de hoy llegará a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de reforma económica. Esta vez estará dirigido, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Economía, únicamente a una reforma tributaria con fines recaudatorios. ¿Cuál es su visión sobre el tema y cuáles son los temas que deberían ir incluidos en esa reforma? Yo veo con mucha preocupación que el país ha entrado en un modo de autodestrucción. Los intereses políticos de corto plazo priman por los objetivos de largo plazo. Vamos a tener ahora un proyecto exclusivamente tributario, es decir, se dejó de lado, por fuera del proyecto que eliminó la Asamblea, todos los temas importantes y positivos, los cambios estructurales. ¿Qué se dejó por fuera? Límites al gasto público, las reglas macrofiscales, límites al endeudamiento público, para evitar lo que estamos viviendo ahora. Esas eran reformas de fondo. La independencia del Banco Central también quedó por fuera. Eso fue rechazado por la Asamblea. Las reformas al sistema financiero para modernizarlo y permitir que ingresen capitales internacionales y de esa manera tener dinero más barato. Y las reformas al mercado de valores para enlazarnos al mercado internacional y que de esa manera también puedan venir capitales. Entonces vemos que lamentablemente por estos objetivos de corto plazo de bloquear toda iniciativa del gobierno, se ha dejado de lado todos los temas importantes que traía el proyecto económico anterior y ahora vamos a tener un proyecto reducido enfocado netamente en más recaudaciones. Yo creo que ese es el peor de los escenarios que pudimos haber tenido. Es lamentable que no se reconozca la importancia del ajuste, la importancia de hacer transformaciones estructurales en la economía. Pero ahora, bueno, lo que dijo el ministro de Economía es que esos otros temas que usted ha mencionado van a ir en otros proyectos, en dos proyectos más también independientes, que se irán también enviando en materia de urgencia económica. Es decir, se le dará a la Asamblea una oportunidad de enfocarse mucho más puntualmente en los temas de importancia de acuerdo a su tipo, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, por ahora el proyecto es recaudatorio y eso en el proyecto anterior había algunas cosas que se consideraron como positivas y otras como negativas que aparentemente que van a quedar fuera, según lo que dijo ayer también el ministro de Economía. Hablemos, por ejemplo, de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, se hablaba de una reducción del ISD, es decir, había algunos aspectos que en general se calificaron como positivos y que al parecer van a ser incluidos en esta ley, con el concepto de que los que más tienen que pagar más. ¿Qué opina? Lamentablemente no existe una salida única a la crisis fiscal de este momento. Estamos frente a una crisis de gran magnitud y lo necesario en este momento es tomar correctivos en todos los frentes. Por un lado, hay que hacer reducción de gasto. Por otro lado, focalización de subsidios. También nuevos ingresos. Eso hubiese sido ideal poder evitar, pero no es posible dentro de estas circunstancias actuales. Y también vamos a tener que renegociar las deudas con China, buscar plazos más amplios. Entonces hay que tomar medidas en todos los frentes. Y dentro de eso, dentro de materia tributaria, lo importante es que los nuevos tributos o incrementos que se planteen eviten encarecer la producción. Porque el Ecuador tiene dos grandes desafíos de este momento. Un desafío por el lado fiscal, una crisis fiscal grande, y el segundo desafío por el lado productivo, problemas de competitividad. Los dos objetivos no siempre van juntos. Para solucionar el tema fiscal se puede matar la competitividad o para ayudar a la competitividad se puede matar el tema fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado y buscar un cierto equilibrio para que esos tributos que se estén planteando no sean un recargo al costo de producción, en principio que, de ser posible, graben el consumo, pero no la producción. Ahora, sin embargo, aquí se está tomando en cuenta a las grandes empresas del país, a partir de las que ganen más de $1 millón al año, no ganen, a las que tengan ingresos por más de $1 millón al año tendrán que pagar un tributo adicional al que ya se paga actualmente. Eso como una contribución a la resolución de la crisis en materia recaudatoria. Eso, ¿cómo lo ve usted? Toda vez que, bueno, hablábamos ayer, las empresas que recaudan o que tienen ingresos por más de $1 millón tendrían que pagar $1.000, que pues no representa mayor cosa frente a los ingresos que están teniendo. Yo creo que puntualmente en el tema de la contribución especial hay que tener cuidado que las empresas que están perdiendo dinero, porque esa contribución es para los próximos 3 años, puede haber empresas, y de hecho hay empresas grandes que pierden dinero, que esas empresas no tengan que pagar esa contribución. Esa es la única precaución que hay que hacer, es una contribución temporal. Hay que estar muy claros que al final del día el ajuste tiene un costo y todos los vamos a pagar.
Es una mentira poder decir que el ajuste alguien no va a pagar el ajuste, todos los vamos a pagar, hay que arrimar el hombro. Lo importante aquí es que hay que estar muy claros que hay que acelerar esta corrección fiscal y eso implica tomar estas medidas. Yo creo que el peor de los escenarios que podemos vivir es continuar con este bloqueo que se está planteando, que creo que tiene un objetivo político, bloquearle al gobierno, pensando que de esa manera, si se logra que el gobierno fracase, los grupos políticos van a poder captar la presidencia. Pero al final del día, un fracaso del gobierno significa un fracaso de la población, sobre todo de la más vulnerable, que se va a ver mucho más afectada por el costo del desequilibrio fiscal. Claro, es un harakiri. O sea, si están haciendo esto con miras a ganar las próximas elecciones y recibir un país en peor situación de la que está ahora, pues simplemente pues, nos condena a todos a fracasar, principalmente a quienes asuman el gobierno. Pero quisiera saber, en torno al riesgo país que tenemos en este momento, ¿la urgencia de tomar estas medidas económicas podría ayudar a, digamos, a aliviar esa olla de presión? Es urgente porque vemos ya los efectos inmediatos de la decisión de la Asamblea. La Asamblea echó abajo todas las reformas estructurales que el país había comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Dice, necesitamos más tiempo. Yo creo que debemos preguntar a la gente en la calle, a quien ha perdido su empleo adecuado, si puede seguir esperando. ¿Cuántos meses o años más quiere darle a la Asamblea para que siga decidiendo los temas estructurales que se debieron haber hecho no al inicio de este gobierno, se debieron haber hecho desde 2014 cuando se acabó la bonanza? Y en el país seguimos como que tenemos todo el tiempo del mundo sin tomar medidas de fondo, sin hacer cambios estructurales en el país y queremos que el escenario mejore. Simplemente las cosas no van a mejorar si no hacemos cambios de fondo. Y en este momento lo importante sería que el país se dé cuenta que hay que apoyar las reformas estructurales, tiene que cambiar el país, tiene que corregirse el desequilibrio fiscal y el desequilibrio de competitividad, porque caso contrario, los políticos que lleguen a Carondelet lo que van a recibir son las cenizas del país que fue el Ecuador. En cuanto a estas reformas estructurales, se habla de que no solamente el gobierno tiene que exigir que el pueblo ecuatoriano en general, ricos, clase media o pobres, se metan la mano al bolsillo y contribuyan en esta crisis. Ya usted lo ha dicho que todos vamos a tener que hacer un sacrificio, pero el gobierno también. Sin embargo, de la situación que presentan, dicen que ya es muy difícil como estrechar más el sector público. ¿Cuál es su visión? Yo ayer le planteé una realidad en el Ministerio de Salud al ministro de Economía, en donde se ve que sí se puede desinflar mucho más o por lo menos reorganizar hacia más la parte operativa que la parte administrativa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se puede reducir y en qué medida? Es posible, hay que hacerlo. Yo creo que el objetivo para los próximos 2 años debería ser una reducción, al menos llegar a unos $1.000 millones por el lado de la nómina. Puede haber mecanismos como una contribución de 2 o 3 días de trabajo a los funcionarios públicos, dependiendo de cuánto ganen. También hay que reducir las compras públicas y eso pasa por ver qué del Estado sí le da un servicio al ciudadano. Esas actividades que no le dan un servicio al ciudadano tienen que ser reducidas, esas instituciones deben ser eliminadas. Todavía tenemos un Estado muy grande y es necesario ir reduciendo. Lo que sí quiero insistir es en que solamente vía reducción de gasto va a ser imposible generar un ahorro de 5.000 millones, porque también la reducción de gasto público tiene un costo político, tiene un costo social, al igual que tienen generar más impuestos. Por eso es que la solución debe ser equilibrada, buscar en todos los frentes. Austeridad por el sector público, austeridad de verdad, eso necesitamos, focalización de subsidios, revisión de ingresos y renegociación de deuda. En cuanto a la renegociación de deuda, un tema que también lo tocamos ayer con el ministro de Economía, pero él dice que están en marcha, que se están haciendo reuniones y se están haciendo acercamientos con los acreedores para poder hacer una renegociación. Sin embargo, no parece fácil el tema. Al parecer hay algunos candados o algunas restricciones sobre la posibilidad de renegociar, pero dijo que están en ese camino. ¿Cuánto podemos esperar o de su experiencia ya deberían haber renegociado? ¿Cuál es la expectativa o la exigencia en ese tema? Definitivamente no es un proceso fácil. La deuda en bonos internacionales no puede ser renegociada, esa tiene que ser reperfilada, es decir, reemplazar los bonos que van venciendo, conforme vencen, por bonos a mayores plazos. Eso se está haciendo y eso debe continuar. Por el lado de la deuda con China, esa sí debe ser renegociada, es una negociación de alto nivel que implica una relación mucho más amplia, no solamente el tema de endeudamiento, sino inclusive las inversiones que China tiene con el Ecuador. Y China sí ha aceptado y ha renegociado con algunos países recientemente. Entonces el Ecuador debe también buscar ese objetivo
para lograr de alguna manera reducir el costo que tiene de servir esa deuda. Lo que tenemos que estar muy claros es que lo que sucedió con el riesgo país hace pocos días es ya un llamado de alerta. El país está viviendo en tiempo suplementario, estamos viviendo del endeudamiento de manera excesiva y al rechazar poner en orden la economía, los inversionistas ya se están poniendo muy preocupados. Dicen, este es un país que tiene problemas para poner en orden su economía y cada vez prestarle es más costoso. Tenemos un riesgo país de 1.100 puntos, es decir, que de la noche a la mañana, en pocos días, la Asamblea lo que logró es elevar el costo del financiamiento. Ahora, para el país, para endeudarse, le cuesta alrededor de 13%. Esto no solamente es para el sector público, esto es para el sector privado, es decir, para la producción ahora tiene un financiamiento más costoso y más escaso. En ese sentido, las medidas que van a ser incluidas dentro del proyecto que se va a enviar en este momento, que incluye, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la renta, la reducción en 2.5 del ISD para la importación de cierto tipo de materia prima y bienes de capital, entre otras cosas, ¿va a poder ayudar a la reactivación? ¿O qué debería ser incluido en ese proyecto? La reactivación no se logra con más impuestos, evidentemente. Aquí tenemos, como digo, dos objetivos contrapuestos: la corrección de la crisis fiscal y la corrección de problemas de competitividad. Corregir la crisis fiscal es necesaria porque eso de ahí infla los costos de producción en el país. Un Estado que gasta demasiado eleva los costos de producción de bienes, de servicios e inclusive del trabajo. Pero hay que trabajar de fondo en reformas estructurales para corregir los problemas de competitividad. Ahí es donde estaban, para reactivar justamente, estaban las reformas al sistema financiero, enlazarnos a los capitales internacionales, las reformas al mercado de valores. Todas esas eran reformas estructurales para lograr la reactivación. Todo lo que se dejó por fuera, por la Asamblea, era lo que servía para reactivar la economía. Hay que trabajar en abaratar el país, ese es el tema de fondo si queremos reactivar la inversión. La inversión va a venir al país porque es rentable invertir en el país. Mientras no corrijamos de que somos una economía cara, la economía se va a mantener con ventas estancadas como estamos viviendo en la actualidad, sin generar empleo. Ahora, lo que se va a recaudar a través de este proyecto de tributario, de reforma tributaria, son menos de 700 millones de dólares, entre 600 y 700, por lo que se retiró, porque se retiró, dijo el ministro, el tema de el impuesto a la renta sobre la plusvalía de ciertos bienes inmuebles y también algunos otros temas que eran mal vistos por la ciudadanía, que estaban causando malestar en la ciudadanía. Entonces son menos de 700 millones de dólares. Hay un déficit ahí, hay un faltante. ¿Qué hacer para poder completar los 1.400 millones de los que se hablaba en un inicio, o con esos 600 y pico se va a poder ir reduciendo el déficit fiscal? No, vemos que va a ser insuficiente. El objetivo inicial era una recaudación de 1.500 millones de dólares, es lo que estaba comprometido en el programa del gobierno. El gobierno intentó hacerlo vía eliminación de subsidios, que tuvo que dar marcha atrás, entonces ya no hubo ese ahorro de 1.500 millones. Entonces se planteó la reforma tributaria para sustituir los subsidios que no se pudieron eliminar. Inicialmente se planteaba 700 millones de dólares por la reforma tributaria. La nueva declaraciones recientes del ministro indican que el objetivo es ahora de apenas 500 millones de dólares de nuevas recaudaciones. Está retirando los temas más polémicos. Significa que de los 1.500, que era el objetivo inicial, si es que se aprueba este proyecto, se lograría generar ingresos por 500 millones, es decir, hay 1.000 todavía pendientes. Eso nos lleva a pensar que el gobierno va a tener que insistir en focalización de subsidios, como ya lo ha dicho que lo piensa hacer, y que va a tener que hacer algo más. Necesariamente va a tener que ir al Fondo Monetario Internacional a renegociar el acuerdo, a decirle que no vamos a poder corregir la economía en el tiempo que esperábamos, que las cosas nos van a tomar más tiempo. Y eso tiene una consecuencia inmediata, que la corrección en la economía tomará más tiempo, es decir, que la economía vuelva a crecer también tomará más tiempo. Mientras más nos demoremos en corregir los desequilibrios, más va a demorarse la economía también en volver a crecer de manera saludable. Si queremos reactivación, tenemos que poner en orden los problemas fiscales y tenemos que poner en orden y corregir esos temas estructurales que nos hacen un país caro. Ahora, dentro de las reformas, no sé si de esta, creo que no, está dentro de la siguiente que habla de esas reformas estructurales, se habla de la necesidad de también reenfocar el concepto de deuda externa, el endeudamiento, la capacidad de endeudamiento del Estado, entre lo que se incluye la deuda externa. Y quieren otra vez dejar por fuera las deudas con el IES, algo por lo que protestamos en muchas ocasiones y con la voz muy alta cuando lo intentó hacer el gobierno anterior. ¿Qué va a pasar ahora?
toda vez que por todo lo que vemos, pues también va a haber que endeudarse más, sin remedio. Bueno, lamentablemente vemos que al bloquearle al gobierno por todo tipo de iniciativa, realmente se está bloqueando al país, no es al gobierno, los gobiernos son transitorios, y se está bloqueando la oportunidad de que los ciudadanos salgamos de la compleja situación que estamos viviendo en la actualidad. Los problemas de endeudamiento son graves, tenemos un endeudamiento muy elevado y seguimos con la estrategia de vivir de la deuda, algo que ningún país lo puede hacer de manera indefinida. Y ese es el gran riesgo que tenemos en este momento. Seguimos viviendo del endeudamiento mientras nos sigan prestando, pero vemos que ya el costo de los préstamos son cada vez más altos, significa que ya están levantándose las alertas para decir este país es de riesgo y significa que eventualmente puede ser que se detenga este financiamiento. Y ahí sí entramos en un entorno tremendamente complejo que debemos evitar, que es el de la cesación de pagos. El que el Estado se quede sin recursos porque ya no le prestan y que ya no pueda seguir gastando. Y entonces se atrasa en sus pagos a los proveedores, en sus pagos a sueldos, salarios, pagos a los acreedores, y entramos entonces sí en una situación de conmoción social que es mucho más grave que cualquier desagrado que pueda provocar el ajuste planificado. Entonces aquí la alternativa, la elección que tenemos no es si queremos ajustar la economía o no. La pregunta es cómo queremos ajustar la economía. Y la alternativa es de manera ordenada, planificada, con todo el costo que tiene, porque el ajuste tiene un costo político, social y económico, o simplemente seguir posponiendo los problemas y entrar a un ajuste desordenado y a la fuerza cuando las circunstancias nos obliguen porque ya no hay quien nos preste más dinero. Por último, ¿cuáles son sus proyecciones? Este año, ¿cómo va a terminar la economía y cuál va a ser la proyección para el próximo? Porque ya se habla de que puede haber un decrecimiento de la economía. Estamos frente a una economía estancada, es probable que este año cerremos con una cifra muy cercana a cero y para el próximo año las cosas no mejoran de manera significativa. Yo creo que también vamos a tener un escenario muy similar, también muy cercano a cero, aunque hay previsiones oficiales que hablan de un pequeño crecimiento para el próximo año, pero probablemente no se consiga. Vemos que los problemas no se corrigen, las cosas se siguen posponiendo, no tomamos decisiones, las fuerzas políticas bloquean cualquier iniciativa del gobierno y al final del día los que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos que seguimos viviendo en una economía estancada y esto parece que va a durar todavía por algún tiempo más, lamentablemente. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Alberto Acosta, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará el vocero de la